Bienvenidos a Voz y Tranquilidad. Hoy, te invitamos a adentrarte en una historia impactante que ilumina el camino de redención y esperanza en medio de la adversidad. En este relato, exploraremos, de las calles al púlpito, la transformación de Juan Gómez, una experiencia real que desafía las sombras más oscuras de la vida y revela cómo la fe puede transformar el destino más perdido. Desde las bulliciosas y peligrosas calles de Medellín en los años 80, hasta la luz que emerge en la oscuridad más profunda, esta historia de transformación es un poderoso testimonio del amor incondicional de Dios y de la capacidad del espíritu humano para renacer. Prepárate para una travesía emocional y espiritual, donde cada giro nos lleva más cerca de la verdad y la esperanza. Comencemos. En las bulliciosas calles de Medellín, Colombia, a finales de los años 80, un joven llamado Juan Gómez luchaba por sobrevivir en un mundo de violencia y desesperación. Nacido en 1970 en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, Juan creció rodeado de pobreza, crimen y la constante amenaza del narcotráfico que dominaba la región. Desde temprana edad, Juan se vio obligado a trabajar para ayudar a su madre, una mujer soltera que hacía lo imposible por mantener a sus 5 hijos. A los 12 años, Juan ya vendía chicles en los semáforos y limpiaba parabrisas para ganar algunas monedas. La escuela se convirtió en un lujo que no podía permitirse, y pronto se encontró pasando más tiempo en las calles que en un aula. A medida que crecía, la tentación de ganar dinero fácil se hacía cada vez más fuerte. Los carteles de la droga reclutaban constantemente a jóvenes como Juan, ofreciéndoles una salida rápida de la pobreza a cambio de arriesgar sus vidas. A los 15 años, Juan finalmente cedió a la presión y se unió a una pandilla local vinculada al narcotráfico. Los siguientes años fueron un torbellino de crimen, violencia y adicción. Juan ascendió rápidamente en las filas de la pandilla, ganando una reputación por su astucia y falta de miedo. El dinero fluía, pero también lo hacía la sangre. Participó en robos, extorsiones y enfrentamientos armados con pandillas rivales. La cocaína se convirtió en su compañera constante, nublando su juicio y alimentando su comportamiento errático. A pesar de su aparente éxito en el mundo criminal, Juan se sentía cada vez más vacío y atormentado. Las pesadillas lo perseguían, y el peso de sus acciones comenzaba a aplastar su alma. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, nunca dejó de orar por él, esperando que algún día encontrara el camino de regreso a Dios. El punto de inflexión llegó en 1994, cuando Juan tenía 24 años. Durante un enfrentamiento particularmente violento con una pandilla rival, una bala perdida alcanzó a un niño inocente que jugaba en la calle. Juan, que había disparado su arma varias veces durante el tiroteo, no podía quitarse de la cabeza la imagen del pequeño cuerpo sin vida. Atormentado por la culpa y el remordimiento, Juan cayó en una profunda depresión. Su consumo de drogas se intensificó mientras trataba desesperadamente de ahogar sus demonios internos. Una noche, en medio de una sobredosis casi fatal, Juan tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Mientras yacía en el suelo de un callejón sucio, sintiendo que la vida se le escapaba, Juan experimentó una visión. Vio una luz cegadora y sintió una presencia amorosa que lo envolvía. Una voz, que más tarde describiría como la voz de Dios, le habló directamente al corazón. Juan, he visto tu sufrimiento y tus pecados, pero mi amor por ti es más grande que todo eso. Todavía hay esperanza para ti. Levántate y sigue el camino que te mostraré. Cuando Juan recuperó la conciencia, se encontró en la sala de emergencias de un hospital local. Los médicos le dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. Para Juan, no había duda de que Dios le había dado una segunda oportunidad. Con una determinación renovada, Juan decidió cambiar su vida radicalmente. Se entregó a las autoridades, confesando sus crímenes y aceptando las consecuencias de sus acciones. Fue sentenciado a 15 años de prisión, una pena que aceptó con humildad, viendo en ella una oportunidad de redención. En la cárcel,
Juan se sumergió en el estudio de la Biblia y comenzó a asistir a los servicios religiosos ofrecidos por capellanes voluntarios. Su transformación fue notable. El hombre que una vez había sido temido por su violencia, ahora era conocido por su amabilidad y su deseo de ayudar a otros reclusos. Juan aprovechó su tiempo en prisión para completar su educación básica y luego se inscribió en cursos de teología por correspondencia. Su fe crecía día a día y pronto se encontró liderando grupos de estudio bíblico y aconsejando a otros prisioneros que buscaban cambiar sus vidas. La noticia de la transformación de Juan se extendió más allá de los muros de la prisión. Su historia comenzó a ser conocida en las iglesias locales y en los programas de rehabilitación de la ciudad. Muchos veían en él un ejemplo vivo del poder transformador de la fe. Después de cumplir 12 años de su sentencia, Juan fue liberado por buen comportamiento en 2006. Salió de la prisión como un hombre completamente diferente al que había entrado. Su primer acto como hombre libre fue visitar la tumba del niño que había muerto en aquel fatídico tiroteo años atrás. Allí, entre lágrimas, pidió perdón y renovó su compromiso de dedicar el resto de su vida a hacer el bien. Juan se unió a una iglesia local y comenzó a trabajar en programas de rehabilitación para expandilleros y adictos. Su pasado, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en su testimonio más poderoso. Podía conectar con jóvenes en riesgo de una manera que pocos podían, hablando su idioma y entendiendo sus luchas. A medida que su ministerio crecía, Juan sintió el llamado a formalizar su educación teológica. Con el apoyo de su iglesia y de varios mentores, se inscribió en un seminario para obtener una licenciatura en teología. Estudiar no fue fácil para alguien que había pasado gran parte de su vida en las calles y en prisión, pero Juan perseveró, motivado por su deseo de servir mejor a su comunidad. En 2010, Juan completó sus estudios y fue ordenado como pastor. Fundó su propia iglesia en el mismo barrio donde una vez había vendido drogas y participado en tiroteos. La iglesia Nueva Vida se convirtió rápidamente en un faro de esperanza en la comunidad, ofreciendo no solo servicios religiosos, sino también programas de ayuda para adictos, apoyo para familias en crisis y oportunidades educativas para jóvenes en riesgo. El impacto de Juan en la comunidad fue profundo. Familias que una vez lo habían temido, ahora lo buscaban para pedir consejo y oración. Ex miembros de pandillas, inspirados por su historia, comenzaron a buscar una salida de la vida criminal. Las autoridades locales, que antes lo habían perseguido, ahora lo invitaban a hablar en programas de prevención del delito. A medida que su ministerio crecía, Juan nunca olvidó de dónde venía. Cada domingo, antes de subir al púlpito, tocaba la cicatriz en su pecho, un recordatorio de aquella noche en el callejón, cuando Dios le dio una segunda oportunidad. Su mensaje siempre incluía un tema central: no importa cuán oscuro sea tu pasado, siempre hay esperanza de redención. La historia de Juan Gómez, de pandillero a pastor, se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador de la fe. Su vida demostraba que el cambio real es posible, incluso para aquellos que la sociedad ha dado por perdidos. A través de su ministerio, Juan continuó tocando vidas y ofreciendo esperanza a los desesperados, un alma a la vez. En 2015, Juan fue invitado a dar una charla en una conferencia internacional sobre rehabilitación de ex-convictos. Parado frente a una audiencia de expertos y profesionales, Juan compartió su historia con humildad y pasión. Habló de las duras realidades de la vida en las calles, de la desesperación que lleva a tantos jóvenes a unirse a las pandillas y del ciclo vicioso de la violencia y la adicción. Pero lo más importante, habló de la esperanza. Compartió cómo su encuentro con Dios en aquel callejón había sido el punto de inflexión en su vida, y cómo la fe le había dado la fuerza para enfrentar su pasado y construir un futuro mejor. Juan enfatizó la importancia de programas de rehabilitación basados en la fe, argumentando que la transformación espiritual a menudo era la clave para un cambio duradero. Su discurso fue recibido con una ovación de pie.
Muchos de los presentes se acercaron a él después, buscando consejos sobre cómo implementar programas similares en sus propias comunidades. Juan se dio cuenta de que su misión se estaba expandiendo más allá de las fronteras de su barrio en Medellín. La vida de Juan Gómez, desde su turbulenta juventud en las calles de Medellín hasta su misión como pastor, es un testimonio poderoso de transformación y redención. Su historia nos recuerda que, sin importar lo oscura que pueda parecer nuestra situación, siempre hay un camino hacia la esperanza y el cambio positivo. Esperamos que su testimonio sirva de inspiración y aliento para todos aquellos que buscan una nueva dirección en sus vidas. La fe y la determinación pueden guiarnos a través de los desafíos más profundos y ofrecer una oportunidad para una vida renovada. Si esta historia te ha tocado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a seguir explorando más reflexiones sobre la fe y la transformación personal en voz y tranquilidad. Gracias por tu tiempo y que encuentres paz y fortaleza en tu propio camino.